aquí estamos con nuestros invitados en esta noche de Detrás de las Noticias, diputados nacionales. En nuestro piso, un representante por cada una de las fuerzas políticas. Leila Chaer, muy buenas noches. Bienvenida, gracias por estar con nosotros. Gracias. Manuel Quintar, Jorge Risotti y Alejandro Vilca. Bienvenidos, gracias. Gracias a usted. Bueno, bienvenidos a nuestro programa. Ya todos en realidad son veteranos, miembros, ¿no es cierto?, de este programa, ya que han venido varias veces en distintas oportunidades. Y quisimos ahora invitarlos fundamentalmente por cuanto salió de diputados la ley de base y queremos, hablar un poco sobre esta ley. Y pasamos directo, ¿no es cierto?, al tema. Tema tabaco. Yo quiero, ¿no es cierto?, decirles, soy tabacalero, soy justicialista, estoy devenido en conductor de un programa político. En el tema del tabaco era clara la posición de nuestra Cámara, que representa a todos los tabacaleros, de querer aprobar el capítulo, que se incorporara el capítulo del tabaco y luego se discutiera y se aprobara, fundamentalmente por cuanto había desigualdades entre la tabacalera Sarandí, que no paga los impuestos y debe más de 4.000 millones de dólares, de los cuales parte de esos 4.000 millones de dólares le pertenecen a los productores tabacaleros. Además le compra tabaco en Brasil, en Paraguay, y a algunos acopiadores non santos que existen en Jujuy, en Salta, en Misiones, en el Chaco, en Tucumán. Pero lo cierto es que la mayoría de los tabacaleros quería la aprobación de este proyecto, que todos paguen el impuesto, que existe igualdad y que deje de ser protegido esta tabacalera Sarandí, fundamentalmente por la provincia de Buenos Aires. Cada uno de ustedes tuvo una posición, algunos a favor, algunos se abstuvieron, otros votaron en contra. Y bueno, los tenemos acá sentados y queremos saber por qué el motivo de un voto que debería haber sido favorable, no le agregaba, le quitaba nada a la aprobación de este proyecto. Empezando, ¿no es cierto?, por el diputado Risotti, que fue el que votó favorablemente al proyecto de ley. ¿Por qué lo votó favorablemente? Y porque lo necesita mi provincia. Yo, Guillermo, lo dije acá haciendo campaña. Pertenezco a una fuerza política, soy miembro o parte de un bloque político, pero tengo un límite que es mi provincia. Me pasó siendo diputado nacional con Alberto Fernández, a quien acompañé en proyectos de ley que mi bloque no votaba porque Jujuy lo necesitaba, tema cannabis. Y en este caso era lo mismo. Frente a la posición que había de diputados de otros bloques políticos, algunos de mi bloque, de que no se debata, y esto que era producto de lo que vos bien decís, era la rosca de la provincia de Buenos Aires, de diputados que no conocen una planta de tabaco, que son soportados, bancados, decirle como quieras, por la industria, y que realmente han hecho un lobby tal de que esto que era una iniciativa del presidente en un proyecto de ley que seguramente vamos a poder hablar de que muchas cosas no compartía, tal es así que hoy tiene un recorte de 2/3 de lo que era el proyecto inicial. Venía ya el tema de impuestos internos, que el mismo presidente lo decía, y él es el que empezó a denominarlo al famoso señor Tabaco, a Otero de la empresa Sarandí, y donde él expresaba casualmente que lo que había acá era coima,
que aquí había corrupción, que no podía ser que una empresa no pague los impuestos, que había una lucha que no solo se dio a partir de diciembre con nuestros productores tabacaleros representados en la Cámara y en la cooperativa, ya desde el año pasado, con la gestión anterior de Alvento, ya golpeaban, ya paseaban por los pasillos y golpeaban ventanillas para que de una vez por todas se termine con el tema de la protección a Sarandí. Pero el tema seguía y llegó este nuevo gobierno donde se pensaba que iba a haber otra actitud frente a Sarandí, pero llegado el momento se retira, ya en la sesión, en la primera sesión donde se intenta aprobar la ley base, se retira el proyecto por iniciativa de algunos diputados de la provincia de Buenos Aires. La verdad que quienes pertenecemos a provincia tabacalera, algunos hemos dado el debate también ese día para que no se retire, lo retiraron del proyecto, no se trata la ley base. Vuelve ahora el proyecto, separan el tema tributario con un compromiso de que iba a mandar en el paquete tributario la modificación del impuesto interno, que más allá de lo que representa el 3%, Guillermo, el tema si Sarandí paga o no. Es el tema. Si vamos por el impuesto mínimo, no, pero si Sarandí paga o no. Y hoy, digamos, lo que hemos logrado en esta ley es que va a haber un control por parte de la AFIP y se va a tributar el 73% sobre el precio de venta del paquete en el kiosco. Y en donde la ley dice claramente, no podrá ser la declaración de tu declaración jurada sobre el precio de venta inferior al precio testigo real en un 20%, menos de un 20%. Entonces esto nos da la garantía que para la provincia de Jujuy, para el sector tabacalero, no olvidemos de que impuesto interno de coparticipar, donde también viene en fondo para toda la provincia. Seamos breves, ¿no? Sí, nos están debiendo, bueno, nos están debiendo del 20%, nos están debiendo casi $2,5 millones de dólares, pero lo que va a representar en el estimativo, hecho casualmente por los mismos sectores tabacaleros, es que la provincia de Jujuy, el sector tabacalero, va a recibir $1.900.000 más en concepto del Fondo Especial del Tabaco. Quita que va a la producción. No es que nuestros tabacaleros salen a ver si hace fuga de capital o qué van a hacer. Son los que compran la camioneta, el tractor, el arao, son para nuestro productor. Está acá. Entonces, por eso voté la ley. Porque mi provincia necesita, pero además porque mis productores lo pidieron. Y al margen de lo que iba a hacer mi bloque, yo estaba decidido a hacer esto. Eso es lo que más me gustaba ver, de última parte. Leila, ¿por qué la abstención? Bueno, mira, primero que nada, nosotros estábamos debatiendo un proyecto de ley que incorporaba muchísimas modificaciones y reformas para el conjunto de todos los argentinos y las argentinas. Fue una sesión de 30 horas y al finalizar la sesión deciden un grupo de diputados incorporar este tema. Bajo ningún punto de vista, la abstención implica estar en contra de la producción de Jujuy para nada, pero sí terminó siendo una votación que después, con el diario del lunes, ¿no? Días después, incluso terminó manchada la misma votación y con denuncias cruzadas sobre la cantidad, primero, la cantidad de votos que efectivamente habían sido y el lobby de las empresas, tanto Sarandí como Mazarín. Nuestra posición de bloque fue abstenernos específicamente para evitar quedar entrampados en una discusión que inclusive, como jujeña, bien lo dijo el diputado Risotti, por lo menos de que yo entré a la Cámara, esta discusión de Sarandí y la discusión de que Sarandí pague viene siendo tratada en la Comisión de Economías Regionales, de la que formé parte, y es un tema que inclusive pedíamos que tenga una sesión especial el tratamiento específicamente del tabaco. Así que, para ser corta... Doctor Quintal. Bueno, yo no necesito el mismo tiempo que el diputado Risotti porque tengo para rato para hablar. ¿Votó por el no? Yo voté por el no. Primero que el relato épico de estar a favor de los productores y demás, a todos nos gusta, obviamente. ¿Quién está en contra de un productor? Más nosotros que hemos sacado en algunos lugares del departamento, del Valle de los Pericos, hemos sacado el 75% de los votos. O sea, imagínense que nosotros vamos a hacer algo en contra de los productores, todo lo contrario. Cerebro que el gobierno de la provincia se acuerde de los productores después de 8 años que no iban a ver a la Cámara de Tabaco. Pero, ¿qué quiero decir con esto? Esta ley, primero como dijo Leila, vino a manchar todo el paquete de la ley base, que ya es un paquete grande y complejo, vino a mancharla. Y en realidad no mejora en nada la situación del productor tabacalero.
Y hay que ser muy claro en esto, porque el relato y la épica que se le quiere dar a esto está bueno, a todos nos gusta y levantamos las dos manos, pero no tiene absolutamente nada que ver con la realidad. Pasar del 70 al 73% de la alícuota de los impuestos internos no mejora en nada al productor. Lo que sí mejora al productor es lo que hicimos nosotros. En enero me reuní con la directora nacional de AFIP, con Florencia Misray, le comenté el problema y el Fondo Especial del Tabaco que vino a Jujuy en enero fue de 1.800 millones de pesos. El Fondo Especial del Tabaco que viene en abril es de 3.600 millones de pesos. Ahora te hago un puntito. Vino esa cantidad de plata porque se duplicó el precio del cigarrillo. Bueno, es lo que me dicen a mí los productores con los que hablé y con la propia Cámara. No hagamos. Bueno, está bien. Más que por las condiciones del país que estamos mejorando. También se multiplicó por eso. Duplicó el precio. Bueno, está bien, pero estamos recaudando más. Ese es el resultado. Bueno, pero ese es el resultado dicho por la propia Cámara del Tabaco. Dicho por la propia Cámara del Tabaco. Pero vamos a lo importante, doctor. ¿Qué creo acá? Acá no es un problema de 3% más o 3% menos, o si gana el lobby de Sarandí o si gana el lobby de Mazalín, porque acá hubo lobby de los dos lados. Al punto que Sarandí... Sí, pero uno paga y el otro no. Pablo Otero salió a festejar el proyecto que presentó la Unión Cívica Radical. Pablo Otero, el que está evadiendo impuestos, salió a festejar lo que los diputados aprobaron. ¿De qué estamos hablando? Eso es lo que está pasando. ¿Y por qué sale a festejar? Porque le sacan el mínimo. El tipo mentía que el paquete de cigarrillo valía 200 pesos y tuvo que ampararse en jueces corruptos kirchneristas que agarraban y le decían que una medida cautelar y no pagaba el mínimo. Ahora los muchachos, con esta ley, le allanaron el camino a Pablo Otero, le sacaron el mínimo, ya no tiene que ir a buscar ningún juez amigo para que le saque una medida cautelar. Entonces, mentira, doctor Genefe. Nosotros lo que tenemos que hacer es afinar la puntería en la fiscalización y en la recaudación tributaria. A mí no me van a tener nunca votando una suba de impuestos. Me van a tener votando baja de impuestos. Pero sí me van a tener trabajando para que se cobren los impuestos que están establecidos y que paguen los impuestos los que tienen que pagar los impuestos. Y eso no es una ley. Esta ley en nada modifica. Y eso del precio de referencia lo puede hacer tranquilamente AFIP, que de hecho lo está haciendo. De hecho está recaudando más. Con nuestras diferencias está recaudando más. Entonces por eso he votado en contra, porque... es una ley que creo que se merecía un tratamiento específico donde todo el mundo se saque las caretas y que cada uno diga a qué intereses está protegiendo y qué intereses no. Bien. Alejandro. Alejandro fue un voto. Abstención. ¿Por qué la abstención? Y bueno, y tratamos de justificarlo, ¿no? Pedimos la palabra, porque, a ver, es correcto, acá hay dos lobbies, ¿no? Sarandí, Mazalín y las multinacionales, a ver quién, digamos, paga y después eso vuelve, ¿no? A ver, ahora hay que darle un marco a esto. No es que se discutía una ley aislada, sino se discutía dentro de una ley ómnibus que ya había nacido muy cuestionada, ¿no? No se había discutido en comisiones, se discutía en las oficinas de los CEOs, de los empresarios, se acusaba de valijeros, todo. Entonces, en ese marco, y sobre todo porque era una ley que incluía un montón de puntos que era reaccionario y contra los trabajadores, menos podíamos apoyar alguno de estos dos lobbies. Al contrario, nosotros habíamos denunciado de que, y tenemos un proyecto presentado en la Cámara de Diputados, que es un proyecto de ley intercosecha, donde queremos que todo lo que se recaude vaya para los trabajadores del tabaco, para esos obreros que labran el surco. Para ellos queremos que vaya, que se le garantice la ley intercosecha todo el año, pero además, mire qué contradictorio, ¿no? Se levantaba la voz por los tabacaleros, pero cuando se aprobó esto del impuesto a las ganancias, al salario, votaron. Cuando se votó incluir el tiempo de prueba para los trabajadores rurales, votaron, porque ahora muchos productores van a utilizar el tiempo de prueba para tener trabajadores en negro. Cuando se aprobaron también en los mismos puntos incluir terciarizadas, van a llenar de trabajadores precarios todos, digamos, todos los productores y muchos sectores. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Que los trabajadores venimos perdiendo, que esa ley no iba a figurar y tampoco nosotros íbamos a ser parte de alguno de los dos lobbies. Por eso justificamos nuestro voto de abstención, pero también porque pretendíamos que esto se debate en comisión, como se tendría que haber hecho toda la ley ómnibus, porque no es solamente limitarla a 3 comisiones, en reuniones a espalda, porque no es que se discutían a comisiones, se reunían en los despachos de los CEOs, de los empresarios o de algún funcionario, pero no se discutía ahí de cara al pueblo, al contrario, a escondidas. ¿Saben por qué? Porque estaban escondiendo un golpe
al conjunto del pueblo trabajador, pero también una entrega de la soberanía del pueblo trabajador, con el RIGI, con el blanqueo de capitales. Ojo, que es muy grave lo que estamos viviendo. Ya vamos a hablar de todo eso, pero hablemos. Vamos a hablar, pero yo digo, es muy grave, por eso le digo, dentro de este marco no nos parecía, se tendría que haber discutido un punto exacto y a dónde va la plata eso. Yo considero que tiene que volver a los que realmente crean la riqueza, que son los trabajadores, que realmente están cada vez peor y son los que merecen que todo ese dinero vuelva en garantizarle un salario digno y estabilidad laboral. Yo no comparto tu posición. Puede ser. Bajo ningún punto de vista. Es decir, el que produce es el productor, el que arriesga. Si le cae el granizo y se queda sin tabaco, es el productor, no el empleado. Así que bienvenido de que el fondo venga a los productores y no vaya, ¿no es cierto?, a los trabajadores. Bien. Una consulta para los cuatro y vamos a ver qué tan Te pedí la palabra al doctor Quintana. Le hago una propuesta. Hay un 20% del FED, que en realidad un 20% adicional del FED, que viene a parar a mano de la cooperativa, de la Cámara y del Ministerio de la Producción. Si queremos mejorar la calidad de los ingresos de los productores, ¿por qué no directamente esa plata se la coparticipa en los productores y no en el Ministerio de la Producción ni en ninguna cámara? Y que pase directamente en las proporciones que corresponda directamente a los productores. Con esa medida mejoramos el 20% en 2 días los ingresos de los productores tabacaleros. Yo creo que, ¿no es cierto?, hay un concepto equivocado. Es decir, ese 20% que lo maneja cooperativa, cámara y la producción, que ayuda a pagar, por ejemplo, el seguro de Latitud Sur, es la famosa caja verde, porque si no caíamos en falta con la Organización Mundial del Comercio. Y entonces había que... De la salud. Y de la salud. Y había entonces que encontrarle, ¿no es cierto?, una salida. Yo no compartí la ley que dictó Gerardo Morales, quitándole ese 20% de administración a la Cámara. Debió seguir siendo administrada por la Cámara, pero pues se dictó, se aprobó. Entiendo, ¿no es cierto?, de que estando administrada por Cámara, Cooperativa y Gobierno, los destinos serán justos. Pero bueno, es un tema que únicamente se puede modificar en la Cámara de Diputados de la provincia. Doctor, una cosita, por ahí yo discrepaba en el punto que usted planteaba de quién es el que arriesgaba más. Mire, en trabajo en el campo hay cerca de 1 millón de trabajadores rurales a nivel nacional. Más del 65% están en negro, precarizados. Imagínese usted todos esos trabajadores que además hay trabajo precario, en negro, que lo facilita esta ley ómnibus, ¿no? Además son los peores pagados. Dígame si no son esos trabajadores los que menos ganan y son los que producen, ¿eh? Ojo, porque está bien los productores, pero son los que están en la oficina, son los que pasan con el tractor de vez en cuando a ver, pero el que está agachado, poniéndole el lomo y transpirando, son los trabajadores. Ellos son los que mueven el país. Por eso quizá tengamos una gran diferencia. Nosotros creemos que este mundo sin empresarios funciona, pero sin trabajadores no. Por eso es importante. Nosotros peleamos por otro mundo, obviamente, quizá, pero creemos que en esto no podemos decir que los trabajadores digamos, no se lo merecen, sino que los trabajadores son de los más precarizados y los más explotados, sobre todo el trabajo rural, ¿no? En el caso de la actividad de trabajo hay muy poco trabajo negro, ¿no? Una cosa, Guillermo, sí. Digamos, yo creo que el tema del POA tiene que ver con la política de la producción, y creo que está muy bien administrado en tanto y en cuanto esté representado el sector productivo y esté representado el gobierno a través del Ministerio de la Producción. Y la verdad es un tema del que no hay problema. Digamos, quienes forman parte y son los interesados de que eso funcione son los que están de acuerdo que como funciona está funcionando bien. Ahora, toda aquella modificación que estemos pensando que es lo mejor
para el sector productivo, lo propongamos y la tratemos. Esta ley, la ley base, que vino como iniciativa del Poder Ejecutivo Nacional y que el lobby de Sarandí hizo que se la saque, digamos, no hay mucho para discutir, para debatir. ¿La necesitaban nuestros productores, sí o no? ¿Quiénes son los representantes de nuestros productores? La Cámara y la cooperativa. Nos pidieron a los legisladores nacionales que acompañemos la ley. Sí, ahora, si de acá en más hay cosas por mejorar, la discutamos. Si esto no impide de que sigamos mejorando cosas, yo lo que propone el diputado Quinal lo propongamos y vamos para adelante. Hagamos cosas que les sirvan. Pero no, a mí me parece que en el marco de la discusión de la ley ómnibus y de la ley bases y del paquete fiscal, con la cantidad de reformas que se pretenden o que el Ejecutivo pretende llegar a hacer si es que pasa en el Senado, la realidad es que entiendo que hay una discusión que les interesaba particularmente, que es la del tabaco, que efectivamente terminó el capítulo del tabaco incorporándose, finalmente, con un montón de ruido, como lo expliqué al principio, pero esto ya está en el tratamiento en el Senado. Creo que es importante que los jujeños y las jujeñas puedan saber cuáles son las posiciones de los distintos diputados de los distintos bloques con respecto a la ley base y qué viene a hacer esta ley o qué va a venir a hacer esta ley de la Argentina si es que se aprueba en el Senado, ¿no? Y me parece importante que puedan saber los jujeños y las jujeñas que están mirando este programa cuáles son las distintas posiciones de nosotros. En el caso concreto de quien habla, que representa un bloque que es Unión por la Patria, votamos en contra de este paquete de leyes y porque implica una reforma laboral que perjudica a los trabajadores de la Argentina, porque implica una reforma previsional que elimina las moratorias y obviamente perjudica a las personas que están en condiciones de jubilarse, porque creo que porque privatiza empresas públicas, por ejemplo, Aerolíneas Argentinas. Ya vamos a hablar de eso, ya vamos a hablar. Bueno, vamos al corte. No, le suprimí el corte. Perfecto. Le dejamos sin efecto el corte. He dicho que sigamos porque se van los minutos. Sí, porque se van los minutos, hacemos un corte. No, nada de corte. Un diputado nacional responde a su partido o al interés de la provincia. A la provincia. A la provincia. Claro está, clarísimo. A la provincia. No, al sector que nos votó, los trabajadores. ¿Y por qué? O sea, nosotros nos eligieron para defender a los trabajadores y defendimos. ¿Por qué te digo esto? Porque muchos hablaron, se quejaron por la ley del tabaco y todo eso, pero cuando le metían la mano en el bolsillo a los trabajadores jujeños, estaban callados. Alejandro, entonces, la pregunta está vinculada con la respuesta. ¿Respondes a tu partido o al interés de tu provincia? Al interés de mi clase. Bien. Clarísimo. La ley tiene... Es decir, yo en el artículo número 25, ¿no es cierto? Leyendo el artículo número 25 me perdí, ¿no es cierto? Porque realmente es un tratado. Es decir, cada artículo, cada inciso toca, ¿no es cierto?, algún tema. Pero, a ver, la ley impone que la cuarta categoría pague el impuesto, ¿no es cierto?, a la ganancia. ¿Cuál es la opinión de cada uno de ustedes en este tema? Cortita, sí estoy de acuerdo. Creo que paguen por tal razón, no estoy de acuerdo. El impuesto a la ganancia, primero que nada, había que actualizarlo. Segundo, que fue una medida populista del candidato Massa y desfinanció severamente. ¿La aprobó Milei? Sí. Pero bueno, a ver, nosotros siempre vamos a estar del lado que corresponda a bajar los impuestos. No estoy de bueno histórico, hoy, a ver, para empezar fue pedido por los gobernadores el tema del impuesto a las ganancias. Los gobernadores menos los del sur. Se desfinanció las provincias, culpa de esa medida populista de Massa, y creo que el impuesto a las ganancias está bien en la medida que las categorías sean actualizadas y sean realmente los altos salarios, no los salarios bajos. Me parece que por ahí viene la mano. No, a mí me parece que hay que enmarcarlos todo en el contexto, ¿no? Tenemos un mega DNU, Decreto de Necesidad de Urgencia, 70-2023, que lo dictó el presidente Milei en diciembre, apenas asumió, que hoy está vigente y que está haciendo estragos en la economía argentina. Por ejemplo, las tarifas, los altos precios de la luz, del gas y de los servicios públicos tienen que ver con la desregulación energética del mega Decreto de Necesidad de Urgencia. A eso le sumamos las medidas económicas que tomó adelante Javier Milei desde que asumió con la mega devaluación del 120%,
el recorte de la obra pública, de la transferencia a las provincias, etcétera, y a eso el paquete de leyes, ¿no? El paquete fiscal y la ley base. Nosotros, vos recién preguntabas a quién nos debíamos. Por supuesto que al pueblo de la provincia de Jujuy. Somos representantes del pueblo. Y el año pasado a mí me tocó ser legisladora y votar la quita del impuesto a las ganancias, donde se beneficiaban 800.000 trabajadores en ese momento. Hoy, la vuelta al impuesto a las ganancias y la modificación de las categorías de las que hablaba el diputado Quintar va a hacer que más de 1.300.000 trabajadores vuelvan a pagar, y en Jujuy son más de 10.000 trabajadores que dejaron de pagar hace 6 meses, que hoy van a volver a pagar, pero no es simplemente volver a pagar. Estamos hablando de que el salario real en la Argentina cayó producto de la devaluación, producto de los precios de las tarifas, los precios de los alimentos. Entonces, era para mí incoherente votar un paquete de leyes de estas características que atenta contra los laburantes, los jujeños. No hay... Porque a mí me parecía medio... Con esto cierro para que podamos pasar la palabra. A mí me parecía medio incoherente ponernos a discutir sobre si un artículo, un capítulo beneficia o no beneficia a determinado sector, cuando la totalidad, el global, perjudica a los empresarios, a la industria nacional, a los trabajadores, a los jubilados, ¿no? Eso. Diputada. Esta ley base realmente va a poner de manifiesto en varios temas de los que hemos discutido. No, pero el tema del impuesto a la ganancia... En el impuesto a la ganancia te muestra el populismo de derecha y el de izquierda donde se tocan. Yo creo que, ¿no es cierto?, por lo menos, si tengo entendido que tu gobernador pidió que se aprobara este proyecto, de ley, porque son recursos que vienen a la provincia de Jujuy. Pero además de eso, lo cual... No sé si es cierto, no sé si es una interpretación libre mía, ¿no? No, a ver, lo dijeron acá los diputados, digamos, el tema fiscal era una necesidad en esta ley, fundamentalmente a pedido de los gobernadores. El desfinanciamiento que hay en la provincia es terrible. Digamos, mi ley, si hay algo que ha llegado, ha sido a cortarle los recursos a los gobernadores y apretarlo. Era necesario esto, era necesario poder discutir. Ahora, ¿qué es lo que creo que ha mostrado esto? Que en la política no es todo... 8.000 millones de pesos menos que recibía la provincia. Claro, creo. Ahora, no todo es incoherencia. No es que vos votás para que la gente no pague impuestos a la ganancia, una medida populista, cuando la proponen de la izquierda, y si la votás, entonces sos populista de derecha, y cuando la quieren sacar, sos realmente que querés bajar los impuestos o querés beneficiar a la provincia. Nosotros como bloque, y a mí también yo no he votado a favor de la disminución del impuesto a la ganancia, de que no paguen, porque era de financiamiento a la provincia, y lo dijimos en un momento en donde estábamos en campaña y en las elecciones. Y bueno, hubo gente que prefirió, que hoy reconoce que era una medida populista y que la votó. Ahora, no, hay quienes siguen sosteniendo que no era una cuestión populista. Está bien, yo los acepto en su razonamiento. Ahora, claramente, si hay un impuesto que es progresivo, el impuesto a la ganancia, el que más tiene más paga. Y también, ahora, tenemos un problema en el país que tenemos que rediscutir y redebatir, digamos, el tema de nuestras normas impositivas. Ahora, lo que sí quiero quedar claro, porque acá se habla mucho de sí, mi ley vino para bajar los impuestos. Yo te puedo dar miles de ejemplos, ya vamos a hablar, en todo lo de la ley base, ¿qué ha bajado impuestos y qué proponía aumentar? Y también me parece que lo tenemos que debatir, porque es fácil decir, venimos a bajar los impuestos. Aumentar las retenciones, le metí retenciones a las economías regionales. Cortito, si no nos dejamos hablar a Vilca. No, primero que nada hay una definición. El salario no es ganancia. Muchos trabajadores para ganar un poquito más tienen que hacer hora extra, recargarte, y por ahí ganan un poquito más y ahora vienen y te ponen un impuesto a las ganancias. Los que tienen ganancias son los empresarios, definamos eso. Pero está muy buena esta pregunta porque usted sabe, y como lo admite acá Rizzotti, es un pedido de muchos gobernadores. Y justamente esto... Por ahí, cuando ingresó a la Cámara, no entró solamente la ley ómnibus, sino también el paquete fiscal. Pero eso permite claro, que los 80.000 empleados públicos puedan cobrar sueldo, ¿vale? Pero, ojo, no, no. Así es. Que son trabajadores, ¿no? Ojo, no es tan así, porque no fue los gobernadores a pedir por la universidad, por las jubilaciones, por los salarios de los trabajadores estatales. Fíjese las paritarias que tiene la provincia. No, ellos fueron para defender un poquito de dinero para la administración pública, pero después entregaron atado a los trabajadores
con toda la reforma laboral, el paquete fiscal y todo lo que beneficia a los empresarios, entonces le mete la mano a los trabajadores para, por otro lado, mantener a la burocracia del Estado. Ahora bien, ¿esto por qué le digo? Porque hubo una complicidad de la gran mayoría de los gobernadores, y esto le digo no solamente de Radical, del PJ, ¿para qué? El toma y daca. Es así, vos aprobame la ley ómnibus, yo te apruebo el paquete fiscal, metele la mano a los trabajadores, claro, pero por otra parte, dentro de las mismas leyes, se achica lo que es el impuesto a los bienes personales. O sea, los que más tienen van a pagar menos. Mire qué curioso. Pero a los laburantes sí le meten la mano en el bolsillo. Entonces, obvio, esto no lo podemos votar nosotros. ¿Entiende? Entonces nos parece que es un ataque más al conjunto de los trabajadores y, como yo le digo, es una complicidad de muchos gobernadores, como Sadir. No es que fue a defender a los jujeños, a los trabajadores para conseguir un mejor salario. Al contrario, es muy, poco valiente, o uno dirá cobarde, porque no se atrevieron a defender la universidad, el presupuesto, la coparticipación, el FONIT para los docentes. O sea, ¿cómo no van a defender eso? Pero sí van a defender que le metan la mano en el bolsillo a los trabajadores. Vuelvo a repetir, el salario no es ganancia. Bien. ¿Qué es lo que pasa con el RIGI, el régimen de incentivo a las grandes inversiones? ¿Favorecen a las provincias o no? ¿Quién arranca? De quien quiera. Responde? Breve. Arranqué todas yo, así que... Bueno, no, yo voy a hablar porque fue, inclusive el RIGI fue el tema que elegí para la sesión. Para hablar. El RIGI podemos decir que es quizás el tema más bochornoso y escandaloso de la ley ómnibus por su complejidad de largo plazo que tiene y por la entrega de soberanía que eso va a significar en nuestro país. Está cuestionado por muchísimos especialistas. En el Senado estos días fue uno de los mayores cuestionamientos por tener 30 años de plazo, exenciones impositivas, disminución del impuesto a las ganancias, 0 retenciones, 0 arancel a las importaciones, libre disponibilidad de divisas. Significa o vendría a significar quizás la mayor, estamos en el medio del hot sale, bueno, el hot sale de la soberanía argentina. Es mentira que van a venir inversiones, si las inversiones que nosotros queremos que lleguen del exterior no implican condicionamientos en nuestra Argentina para cadena de valor agregado, para generación de proveedores locales, generación de mano de obra genuina, y efectivamente habilitamos a que se puedan llevar los dólares sin condicionamientos, eso no tiene ningún beneficio. Es más, de hecho, no hay ningún régimen en ningún lado del mundo que tenga estas características y que obviamente sea en beneficio de la Argentina, ¿no? Bien. A ver, creo que en resumen es bueno. Hace falta. Yo creo que es necesario el tema de tener política de inversión. Digamos, nosotros tenemos el país devastado, sin laburo, con falta de aprovechamiento de nuestros recursos, de nuestras economías regionales. Si es la ideal esta ley que se sancionó de RIGI, para mí no. Era la posible. Vos lo decías, Guillermo, cuando empezaba, digamos. Esto de mandar una ley al Congreso, esto que fueron 600 artículos, que cuando nosotros decíamos, esto es una locura, y el presidente nos trataba de vago, de coimero, de valijero y todo lo que decía, decíamos, imposible esta ley, claramente, tenía imposibilidad en su tratamiento y terminó siendo una ley de algo más de 200 artículos. Hicimos mucho esfuerzo para tratar de poner desde nuestro lugar nuestra impronta y de tratar de que algunas cosas se modifiquen. En el tema del RIGI hay cosas que hemos logrado que se introduzcan, hay otras que no. La verdad que el tema del monto final en el que se toma, pensábamos que podía ser menor, que se tome el tema de las economías regionales para potenciar la situación particular de cada una de las regiones, como en el caso puntual de la provincia de Jujuy, no solo el tema del litio, sino también el tema de las energías renovables. ¿Pero las grandes inversiones están obligadas a tomar mano de obra provincial? Y hay, digamos, las grandes inversiones que vienen a la provincia, donde las provincias tienen que adherir a la ley, vos también tenés requisitos como provincia para poner. Hoy nosotros tenemos, en nuestro país hay provincias en las que tienen mucho más exigencia que otras respecto a la mano de obra. Bueno, eso tenemos que resolverlo nosotros los jujeños y que seguramente lo vamos a hacer. Lo que no podemos es no estar
a tiro, digamos, de esto que es lo que necesitamos, que son grandes inversiones. Ahora, cuando vos ves el paquete de la ley, me decís, sí, pero el RIGI choca de frente, se da con el tema del blanqueo de capitales. Y sí, ¿me entendió? O sea, hay cuestiones que nos parece que podríamos haberlas resuelto de una mejor manera. Pero bueno, no logramos introducir todos los cambios que queríamos, no logramos de alguna manera que en el tema puntual, por ejemplo, del blanqueo haya cosas que no se tengan en cuenta y otras cosas que sí, pero bueno, eso es la ley, es el producto de las negociaciones, en el buen sentido de la palabra, es el producto de ver de cuáles son las herramientas que necesitamos para transformar. A ver, yo quiero que este país se transforme. Yo quiero que este país cambie. Yo creo que los últimos 4 años de la gestión de Alberto Fernández, y perdón, digamos, pues no me gusta tratar de hacerse mal, digamos, a quien ha sido parte de ese proyecto político, pero creo que sin lugar a dudas ha sido el peor desde el 83 hasta la fecha, y en esto también quiero reconocer los errores de cada una de las gestiones en las que hemos pasado el radicalismo. Eso nos lleva a que tenemos que cambiar. Ahora, lo que no estoy de acuerdo es de la forma que la está haciendo Milei o como pretende, pero además porque no es sincero, pero en el caso puntual de RIGI creo que es necesario el tema de tener leyes de grandes inversiones. Alejandro. A ver, esto... Después le dejamos la palabra A ver, esto, el RIGI es la entrega de la soberanía prácticamente productiva y del país. El RIGI es, bueno, es realmente una entrega no solamente a las inversiones, ¿no? Aquellos que ingresen con más de 200 millones de dólares van a tener exención de impuestos de todo tipo, ingresos brutos, IVA, van a poder utilizar... la provincia adhiere. Ojo, no, incluso dentro del proyecto, fíjate, dice, sin ningún tipo de cupo, ni obstáculo, ni reglamentación provincial y municipal. Van a tener disponibilidad de dólares, pero también de llevarse todo lo que quieran sin siquiera dejar nada en la provincia. Entonces estamos mediante un saqueo terrible, ¿no? Entonces eso es lo grave. E incluso, ¿no?, si un Estado provincial o el Estado nacional quisiera hacer una queja a los que adhieran al RIGI o algunas de estas inversiones, tiene que litigar a nivel internacional. O sea, estamos perdiendo toda la soberanía y es una entrega terrible, ¿no?, de nuestros bienes comunes, de nuestros recursos naturales. Además, como decía, ¿no?, esto choca también, está ligado también a lo que es el blanqueo de capitales, donde también se blanquea capitales que pueden ser venidos de ilícito, ¿no? Desde el narcotráfico, armas. Bueno, Milei plantea eso, ¿no?, que muchos de los que evaden son los héroes. Bueno, el RIGI está justamente hecho para eso, ¿no? Y en esto quiero ser también puntual, ¿no? No es algo nuevo. Gerardo Morales también intentó hacer un programa así de exención de impuestos, y lo que vemos son estas consecuencias, ¿no? Que tenemos una provincia rica, un país rico, con muchos recursos, pero todo se roba, todo se lleva, todo se saquea, ni el petróleo. Incluso, mire, ¿no?, esta ley RIGI ni siquiera le plantea que pueda dejar un cupo. Una petrolera que dice yo prefiero exportar y no abastecer, y lo van a llevar todo. Entonces, ¿con qué nos quedamos? La historia de la Argentina es la historia del saqueo y no lo vamos a permitir. Manuel. Venimos de un país devastado por los últimos 20 años o más, ¿sí? Fruto de, en el último periodo, de Alberto, Cristina, Massa, que lo votaron, las 3 fuerzas políticas lo votaron a Massa en su momento. Massa le armó la campaña a Milei, ¿eh? Bueno, está bien, pero ustedes lo votaron. Nosotros no lo votamos. Ahora, ¿qué te quiero decir con esto? Nosotros estamos apagando los incendios. Seguramente, como dice el diputado Rizzotti, podría ser perfectible, va a ser perfectible, seguramente podemos mejorar la ley, y sí, seguramente que sí. Esto es lo posible. Nosotros, como argentinos, como jujeños, tenemos que promover las inversiones, sacarle la pata de encima al que quiera venir a poner un peso en Argentina, darle la garantía al tipo que quiere venir a poner plata en Argentina, que el día de mañana pueda darse vuelta y sacar su plata. Acá parece que tenemos... Yo te dejé hablar, Alejandro. Perdón. Acá parece que tenemos miedo al trabajo. Hay que agarrar la pala, ponerse a laburar, no pasa nada. Un país se saca adelante trabajando y dejando trabajar a la gente. Parece que durante 20 años de populismo, el empresario o el tipo que tiene un kiosco, el tipo que da trabajo, es el enemigo público número 1. Y eso no funciona en el mundo. En el mundo, el que da trabajo es el héroe. El que da trabajo y que deja que sus trabajadores se desarrollen, ganen plata también los trabajadores, son los tipos que tenemos que beneficiar y que tenemos que ayudar, y por sobre todas las cosas tenemos que dejar de joder. Y hoy lo que está pasando en la Argentina es que somos la máquina de impedir. Esta ley bases, y sé que podemos hablar todo el día de esto, dentro del RIGI, dentro de la desburocratización estatal que plantea la ley,
trata de eso básicamente, de sacarle la pata de encima al empresario, bajando el impuesto, dándole facilidades para que pueda invertir en la Argentina y dándole seguridad jurídica para que pueda poner su plata al servicio de una empresa y que esa empresa dé trabajo genuino. Simplemente eso. Seguramente es perfectible, como dice el diputado, y tenemos que trabajar para cada vez hacer mejores leyes, pero esto es lo que se puede lograr con este contexto del Congreso. Ya estamos llegando al final. Yo les preguntaría, sí, pero sin que me hagan un preámbulo o un tratado. Primero, ¿qué opinan ustedes de qué es lo que va a ocurrir, ¿no es cierto?, en el Senado de la Nación? Cada uno, ¿no es cierto?, de ustedes. Y segundo, ¿qué norma positiva le pueden comunicar a la gente, ¿no es cierto?, sobre el proyecto de ley? ¿Quién arranca? El que quiera. Arráncale. Dos cositas. Así de cortita. Sí, yo creo que vuelve con modificaciones del Senado. Que vuelve con modificación. Sí. Yo creo que el Senado no la deja pasar como va. Primero por una cuestión institucional, digamos, el Senado no se va a quedar con que aprueba la ley tal cual viene de diputado. Eso ocurre con los presupuestos. Exactamente. Es decir, los presupuestos, yo fui 10 años senador y no se cambiaba una coma de lo que venía de diputado. Pero se discutía. Antes. Se discutía con los senadores. Claro. El debate del presupuesto, Guillermo, se hacía con diputados y senadores y gobernadores. Pero en una cosa normal. Digamos, el problema de la ley base esta, digamos, de por qué entra 600 artículos y terminan 250, porque 600 era una exageración, porque... Pues ya dijiste, es decir, vos crees que vuelve con modificaciones. Sí. ¿Y qué tiene de positivo esta ley para vos? Para mí lo que tiene de positivo la ley es que salga la ley, que deje de hacer campaña el presidente con la ley, pero yo creo que esta ley como tal no cambia para nada. Digamos, esta ley cambia en la medida que el presidente decida tener un plan económico, un programa de gobierno y a partir de ahí empiece a pensar en los problemas que tienen los argentinos. Pero esta ley, la ley por sí sola, para mí no cambia nada. Bien. Vilca. Mire, nosotros creemos que también va a volver del Senado. O sea, no se va a rechazar. Bueno, esa es una discusión, ¿no? Miren que hay algunos que dicen que hay 33 y faltarían 5. Esos 5 hay que ver si se consigue para rechazarla. Nosotros creemos que también se está tejiendo La izquierda no tiene ningún senador, ¿no? No, la izquierda no tiene. Por eso no votamos el aumento de las dietas, ojo, eso nunca estuvo. Ahora bien, dicen que faltarían 5 senadores. Bueno, eso hay que conseguirlo. ¿Quiénes van a estar a favor de los trabajadores, porque esto es un golpe grande, o a favor de las multinacionales que están pidiendo esto urgentemente? Ahora se está tejiendo una maniobra, porque dicen algunos que si se modifica un poquito va a ser menos mala y volvería a la Cámara de Diputados. El problema es que si viene en la Cámara de Diputados, la Cámara puede decir, nos mantenemos en la versión original y chao, sale la peor. Ahora, ¿cuál es el futuro de esto? Mire, algo bueno no le veo. Al contrario, creemos que están configurando el país a medida de las multinacionales, del capital financiero, del FMI, como lo piden. El problema es que también en esto hay muchos actores, porque la libertad avanza, como usted dijo, no es que tiene... no estamos pasando. Tiene el PRO, tiene el PJ, hay algunos que le están votando. Nosotros confiamos en que la clase trabajadora, movilizándose fuera del Senado, puede lograr que este repudio se sienta y haga caer esta ley, ¿no? Manuel, vamos a dejar a la dama al último. Yo creo que va a volver con alguna pequeña modificación a diputados, coincido en eso. No sé si por una cuestión técnica o por una cuestión de egos políticos, pero me parece que va a ser el resultado posible. Y te voy a dar 2 cosas buenas que tiene la ley. Primero, una cosa que me parece que es importante, que es desburocratizar el Estado, achicar esa maquinaria perversa de contratar ñoquis y demás, que tiene varios capítulos y que no quiero ser muy extenso en eso, pero básicamente eso, que va a achicar el tamaño del Estado y la complejidad del Estado, que da lugar a muchos curros y muchos negocios políticos. Y por otro lado, creo que lo más importante que está demostrando, y esto ya es una cuestión buena política que está trayendo, que está demostrando a los argentinos de qué lado está cada uno. Si está del lado del trabajo, del progreso, o de ser un país del primer mundo, o de estar del lado de seguir de un país del tercer mundista sumido en el subdesarrollo hace muchísimos años. Diputada. Bueno, mira, lo que termine pasando en el Senado lo vamos a ver en las próximas semanas, más allá del futurismo. ¿Semana habla? O esta semana, fines de esta semana, la próxima.
Pero Después del 25. Después del 25, para que no haya pacto el 25 de mayo. no, creo que lo que está pasando en el Senado es lo que debería haber pasado en diputados, ¿no? Una discusión a fondo que no pasó. Pero bueno, esto ya lo veremos en los próximos días. Con respecto a si tiene algo positivo esta ley, no tiene nada positivo. Y creo que los radicales cometen un gran error de creer que porque hay una parte de la sociedad que quiere un cambio, acompañar este proyecto de ley. Nosotros somos coherentes en nuestra posición política. Seguramente cometimos errores hasta diciembre del año pasado, por eso la sociedad no nos eligió. Y eso lo tenemos muy claro, pero también tenemos en claro que hay otra forma de hacer las cosas. Mire, Maquiavelo decía en el libro del Príncipe, hace muchísimos, pero muchísimos años, que cuando querés hacer algún mal, cuando querés perjudicar a alguien, tenés que hacerlo a todos los males juntos, para que no se den cuenta. En cambio, cuando haces algo bien, lo tenés que hacer de a poco. Bueno, este proyecto de ley, el mega DNU, que es inconstitucional, este mega proyecto de ley, no tiene ningún beneficio para nadie. Más temprano que tarde, el tiempo nos va a dar la razón. Si es que finalmente se aprueba, los argentinos y las argentinas se darán cuenta que vino a perjudicarle la vida y a reformar estructuralmente nuestro país, y lamentablemente no tenemos nada bueno para sacar cuando se entrega y se rifa a nuestra patria, ¿no? Bien. Llegó al final. Llegamos al final de una noche tiempo, con mucha dinámica. Este cuarto intermedio, pero bueno, es decir, nos pechan los otros programas. Pero muchas gracias y seguramente vamos a seguir hablando, porque yo creo que es un tema que es muy amplio, muy ambicioso, y la comunicación que hay para algunos es extraordinario, para otros es un asesinato. Veremos, ¿no es cierto?, qué es lo que ocurre. Muchísimas gracias a cada uno. Gracias por estar. Muchas gracias por estar aquí. Buenas noches. Y por haberlo cortado un poco, pero si no, no teníamos tiempo. No alcanzaba para hablar de todo lo que queríamos. Sí. Nos encontramos el próximo lunes, aquí de nuevo, en Canal 7. Gracias por acompañarnos.